Muy buenas alumnos y alumnas. Vamos a ver en este vídeo, voy a hacer una explicación acerca de las amortizaciones. Las amortizaciones se ven en este tema sobre el análisis de los estados financieros dentro de las fuentes de financiación, porque una de las fuentes de financiación son las subvenciones. Se trata de las subvenciones de fuentes de financiación externas porque proceden del exterior y son en principio propias porque si se cumplen los requisitos establecidos en las bases de la subvención no habría que devolverlas, por lo tanto no serían ajenas, sino serían propias. Hay dos tipos de subvenciones, las subvenciones de capital y las subvenciones de explotación. Las subvenciones de capital el objeto de la subvención es destinarlo a la adquisición de un elemento productivo o un elemento que forme parte de la estructura fija de la empresa, o sea, del activo no corriente. Y bueno, por lo tanto, es un ingreso, ¿no?, para la empresa, la subvención, y la forma en la que lo va a llevar a cabo esos ingresos es de forma proporcional a lo que se conoce como la amortización. Ese bien, ese inmovilizado, que no tendrá vida ilimitada, lo normal es que tenga una vida limitada, eh, como vamos a ver a continuación, se va a depreciar, va a perder valor, ¿no? Tanto por el uso como por el paso del tiempo, como por la obsolescencia técnica o comercial que sufra ese elemento. Entonces, como ese elemento se va a llevar a gasto, pues de esa forma o de forma proporcional se llevará a ingreso la subvención, esa subvención de capital, ¿vale? Porque son las de capital orientadas a la adquisición de elementos de la estructura fija de la empresa, de la estructura productiva. Y por otro lado están las subvenciones de explotación. Estas, bueno, las perciben las empresas que son deficitarias y para que puedan continuar, porque hay intereses, ¿no?, en la actividad que desarrollan, por ejemplo, pues los autobuses urbanos. Interesa el uso del transporte público, pues como es deficitario, o sea, los gastos son superiores a los ingresos, se concede esta subvención, que es totalmente distinta a las subvenciones de capital. Aquí no es para financiar un inmovilizado, un elemento de la estructura fija de la empresa, sino para compensar las pérdidas que tiene la empresa. Entonces, el objeto del estudio de las amortizaciones en este tema, en el tema de en el apartado de las fuentes de financiación, es el que ya os he dicho, que las subvenciones de capital para imputar los ingresos se tienen que hacer de forma proporcional a la amortización. Entonces, antes tenéis que saber cómo se amortiza, también lo vais a ver en el módulo de contabilidad y fiscalidad, pero aquí ya damos una primera pincelada. Bueno, hecho, vamos a verlo a través de una pizarra virtual. Eh, Aquí tenéis bueno, vamos a ver el cálculo de la amortización de inmovilizado. El- Aquí nos dice que lo que se amortiza, el objeto de la amortización son bienes materiales o inmateriales. La amortización se lleva a cabo porque se produce una depreciación o pérdida de valor de esos elementos. Simplificando, los motivos que producen esa depreciación, aquí nos hablan de, como consecuencia del uso, pero incluso aunque no se use, por el paso del tiempo, por los efectos de los elementos climáticos, ya va perdiendo valor cualquier elemento del inmovilizado. Por otro lado, hay una obsolescencia tecnológica por la aparición de nuevos equipos y también habría una obsolescencia comercial porque los bienes, bueno, sí, los bienes dejan de estar de moda y por lo tanto los elementos que se utilizan para producirlo pierden valor.
Entonces, esa pérdida de valor se plasma contablemente a través de lo que se conoce como amortizaciones. Bueno, se tienen que idear sistemas de amortización para intentar reflejar el valor real del bien. La amortización nos dice aquí que es la imputación de la depreciación al coste de la producción industrial y llamamos fondos de amortización a un fondo que se crea para compensar la pérdida de valor o depreciación que sufren ciertos elementos patrimoniales. Entonces hay que idear cuál es el sistema que refleja esa pérdida de valor, esa depreciación en el coste y esa depreciación, ¿no? Eh, y bueno, la amortización cumple otra función que es la de la función financiera, que es constituir un fondo, porque debido a que la amortización es un gasto, eso va a provocar que los beneficios de la empresa sean menores. Y por lo tanto, el dinero o los fondos que pueden distribuirse los accionistas van a ser menores. Por lo tanto, como no pueden salir fondos de la empresa hacia los accionistas, en el caso de que hubiese beneficios, pues se va constituyendo un fondo que será necesario para reponer el, cuando toque un nuevo inmovilizado en sustitución de estos que se han depreciado. Antes de pasar a hablar de los sistemas de amortización, conviene tener fijos unos conceptos que son necesarios. Uno es el tanto de amortización, es un coeficiente que se aplica al valor amortizable. Aunque va a haber distintos estos sistemas de amortización, pero bueno, la idea es pues un porcentaje que se aplica sobre lo que sí que va a la parte del valor del bien bueno, que va a ir paulatinamente reduciéndose. Y de esa forma vamos a calcular una cuota de amortización. Esa cuota de amortización normalmente se refiere al año si el bien se ha comprado el 1 de enero o si el bien ya viene del ejercicio anterior. Pero podría ser que se compre en el ejercicio en curso y entonces no sería anual, sería desde que se adquiere hasta el último día del año. O si se vende o se da de baja cualquier día del año, desde el inicio del ejercicio hasta la fecha en el que se da de baja. Se referiría a la cuota, no sería anual en ese caso. El valor amortizable, pues es lo que va a perder valor, ¿no? Entonces, ahí vamos a calcularlo como la diferencia entre el coste de adquisición y el valor residual. Valor residual es el que puedo recuperar en el momento de su venta o del momento en el que se da de baja de la contabilidad. Bueno, la cuota de amortización ya la hemos mencionado aquí cuando hemos hablado del tanto de amortización. Se expresa en términos monetarios, es la depreciación sufrida en el ejercicio económico. Bueno, esto es a grandes rasgos porque ahora vamos a ver bueno, vamos a ver dos sistemas de amortización, el método lineal o de cuotas fijas y vamos a ver también el método de los números dígitos, los que tenéis en el curso de educación a distancia, en la plataforma. El método lineal o de cuotas fijas es sencillo. Aquí tenemos una maquinaria y nos dicen que lo podemos amortizar de dos formas. Nos dan dos opciones. O aplicamos un 10%, ese sería el tanto de amortización, o lo amortizamos en 20 años. Entonces, de esta forma obtenemos el coeficiente máximo, 10%, y de esta forma, a través del periodo máximo, que son 20 años, un coeficiente mínimo. El coeficiente mínimo lo tenéis aquí, ¿no? En este caso, pues sería dividir el 100% entre 20 años y me da que cada año se amortiza un 5%. Eh, Como ya os decía antes, debemos tener en cuenta la fecha de inicio, de incorporación del elemento a la empresa, porque, bueno, en este caso lo están redondeando. Consideran que solamente hay 9 meses completos
en el ejercicio. Por lo tanto, el deterioro que va a sufrir el elemento va a ser de 9 doceavos. ¿Vale? No, como no está todo el año completo, debemos tenerlo en cuenta. Luego aquí nos ponen un ejemplo. Dice, debemos calcular las amortizaciones correspondientes a cada ejercicio económico de un equipo de producción valorado en 60.000 euros. Esto es el coste de adquisición. Y vamos a hacerlo por el sistema que hemos visto, el método lineal o de cuotas fijas. Dice que aquí nos dan que la vida útil se estima en 10 años, ¿vale? No nos están dando el coeficiente máximo ni el periodo máximo, sino que nos dicen ya directamente que se va a hacer, que esta empresa lo va a hacer en 10 años. Pues bueno, podríamos calcular que o sea, esto en 10 años sería 100 dividido entre 10, esto sería igual a un 10%, ¿no? Y podríamos aplicarle este porcentaje, eh, como veíamos en la página anterior, aplicar ese tanto de amortización al valor amortizable, ¿vale? Pero bueno, en este caso también, como es lógico, lo que podemos hacer, como lo han hecho, dividirlo, ¿vale? Dividir el, el valor amortizable, que ya hemos visto en la página anterior, que el valor amortizable era la diferencia entre el coste de adquisición y el valor residual, ¿vale? El coste de adquisición, que en la página anterior lo llamaban V0, el V0 en este caso es 60.000, ¿vale? Y el valor residual, que lo llamaban VR, es de 5.000, ¿vale? Porque aquí nos dice, bueno, sí que su valor residual es de 5.000, porque una vez que ya hayan transcurrido esos 10 años, podemos obtener, pues quizá por la venta para chatarra o venta de segunda mano, 5.000 euros por este equipo de producción. Por lo tanto, el, el valor amortizable es la diferencia, ¿no? 55.000 dividido entre 10 años me sale una cuota de amortización de 5.500 euros. Esto como no nos hablan de cuándo se ha adquirido este equipo de producción, pero si se hubiese adquirido como ocurre con el ejemplo anterior de las fechas y hubiese estado 9 meses, la cuota de amortización que, que tendríamos que calcular, ¿vale? Sería, aquí la amortización sería, bueno, lo mismo, o sea, serían los 60.000 menos los 5.000 dividido todo esto entre 10, pero habría que multiplicarlo por 9 doceavos, ¿vale? Si hubiese estado solamente 9 meses de los 12 del año. Este es sencillo, el lineal, es aplicar un porcentaje o dividir si tenemos los años. A veces vamos a poder elegir entre un máximo y un mínimo. eh, y luego pues tener en cuenta el periodo del año. Si el año es completo, no se multiplica por ningún coeficiente, pero si es incompleto, sí que habría que hacerlo. El siguiente y último método que vamos a utilizar es el método de cálculo de las dotaciones contables a la amortización, o sea, el método de los números dígitos. Eh, con este método vamos a poder obtener cuotas de amortización crecientes o cuotas de amortización decrecientes. El- Aquí los administradores o los contables de las empresas deben determinar cuál es el método o criterio o nuevo sistema que mejor se ajusta a el comportamiento de la vida útil, o sea, del valor del elemento, ¿no?, que estemos amortizando. Habrá elementos que más o menos mantengan su valor y su productividad durante todo el tiempo, durante toda su vida útil, y podríamos utilizar, como hemos visto, el método anterior, el método lineal y de cuotas fijas, pero podría ser que haya elementos en los que pierdan desde el inicio mucho más valor y progresivamente vayan reduciendo la pérdida de valor. O lo contrario, que inicialmente pierdan poco valor
y que luego sea en las últimas fases de vida útil del elemento cuando pierdan más valor. Si ocurre esto último, habría que usar un método de números dígitos creciente. En el caso de que se pierda valor al final, pues habría que amortizar más al final. Si se pierde más valor al principio, sería decreciente. Vamos a ver cómo se calcula, que es bastante sencillo. Los métodos, los pasos a seguir, dice, primero tenemos que elegir el periodo de amortización en el que deseamos amortizar el bien. Eso dependerá de la vida útil, ¿no? El- la amortización se situará entre el máximo y el mínimo número de años definidos según las tablas. Igual que antes, o sea, antes os he dicho, si nos dan el porcentaje máximo, con el porcentaje máximo, lo voy a apuntar aquí, con el porcentaje máximo podemos calcular el periodo mínimo, ¿no? La forma de, o sea, cómo lo podríamos amortizar lo más rápido posible. Pero también con el periodo máximo, que es en años, el periodo máximo que nos den, podemos calcular el porcentaje mínimo, ¿vale? Si lo tenemos en porcentaje, vamos a tener que multiplicar ese porcentaje por el valor de amortización. Y si lo tenemos en años, lo que vamos a hacer es dividir el valor amortizable entre el número de años que tengamos. Esto lo borro. Bueno, escogemos el periodo de amortización en el que deseemos amortizar el bien y vamos a estar obligados a elegir entre el máximo y el mínimo número de años. Es que en el método de números dígitos necesitamos saber en cuántos años lo vamos a amortizar. Cuando ya sabemos el número de años, hacemos lo siguiente, como se ve en el paso 2, en este caso se va a amortizar en 5 años. Y entonces vamos a sumar todos estos dígitos. Como son 5 años, vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y nos da 15. A continuación vamos a dividir el valor a amortizar. Os recuerdo que el valor a amortizar, ¿vale? El valor a amortizar veíamos antes que era V0 menos VR. V0 es el valor de adquisición y VR es el valor residual. Entonces, habría que dividir, en este caso, el valor a amortizar entre 15. ¿Vale? Y aquí esto nos daría la cuota por dígito. Este resultado es lo que se llama cuota por dígito. Para calcular la cuota de amortización anual, vamos a hacer lo siguiente. Si queremos una amortización creciente, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar, eh, ay, a ver, si lo que queremos es seguir el método de los números dígitos creciente, ¿vale? Vamos a multiplicar lo que hemos calculado aquí, la cuota por dígito, ¿vale? Lo vamos a multiplicar el primer año por 1, el segundo por 2, el tercero por 3, ¿vale? Y así paulatinamente. Y de esa forma, el- la cuota de amortización del primer año es menor que la cuota de amortización del segundo, que del tercero, etcétera, etcétera. Y si lo que queremos es que sea decreciente, o sea, que el primer año sea mayor, pues vamos a multiplicar el resultado obtenido aquí, el de la cuota por dígito, lo vamos a multiplicar, el primer año lo multiplicaremos por 5, el segundo por 4, por 3, por 2 y por 1. Veámoslo mejor con un ejemplo. Vamos a ver con este ejemplo la amortización a través del sistema de números dígitos que puede ser tanto creciente como decreciente. Vamos a continuar con el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Tenemos un equipo de producción que está valorado en 60.000 euros y tiene una vida útil de 10 años. Además tiene un valor residual de 5.000 euros.
El valor residual es lo que se espera obtener cuando ya el inmovilizado no se va a vender porque ya no va a funcionar en la empresa. Pues para chatarra, por ejemplo, se podrá obtener en este caso 5.000. Calculamos el valor amortizable, que es el valor de adquisición menos el valor residual, y nos da que es de 55.000. Esto es lo que tenemos que llevar a coste de este inmovilizado. Por otro lado, vamos a calcular la suma de los números o sea, la suma de los dígitos. Este inmovilizado se va a amortizar en 10 años. Pues sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 y nos da la suma de los números dígitos 55. Para saber cuál es la cuota por dígito, dividimos el valor amortizable que hemos calculado aquí previamente entre el la suma de los dígitos entre los 55. Esto nos da una cuota por dígito de 1.000 euros. Y ahora vamos a ver los dos sistemas, el que es creciente y el decreciente. Esto dependerá del inmovilizado, el tipo de desgaste que tenga. Habrá inmovilizados que inicialmente la pérdida de valor sea superior y conforme va pasando el tiempo se va reduciendo. Entonces, lo que pasa es que aquí está en progresión creciente. Aquí, como es creciente, al principio se amortiza menos y conforme va pasando el tiempo se va amortizando más. Para saber lo que se amortiza en el primer ejercicio, vamos a multiplicar la cuota por dígito por 1, en el segundo por 2, por 3 en el tercero y en el décimo año, porque este inmovilizado, perdón, tiene una vida útil de 10 años, se multiplicará por 10. Si sumásemos todas estas cuotas, nos dará 55.000, que era lo que queríamos amortizar. En el caso de la amortización decreciente por números dígitos, pues procedemos de forma inversa. Vamos a multiplicar la cuota por dígito empezamos por 10, que es el periodo en el que vamos a amortizar el inmovilizado, en el segundo por 9, por 8 y en el último por 1, de forma decreciente. Entonces amortizaremos más en los primeros años y menos en el último, conforme vaya pasando el tiempo. De esta forma, paulatinamente, tanto en un caso como en otro, se va creando un fondo de amortización. Aquí tenemos 1.000, en el siguiente tendremos 3.000, que es la suma de los dos, en el siguiente tendremos 3.000 ahí, aquí tendremos 6.000 y poco a poco se va formando un fondo de amortización y ese fondo, junto con el valor residual, lo utilizaremos cuando vayamos a renovar el equipo de producción. Gracias a dotar este gasto, bueno, eso supone que tendrá un menor beneficio y que los propietarios, los accionistas, no podrán distribuirse ese dinero. Ese dinero se quedará en la empresa para renovar el equipo de producción. Recordar que esta es una fuente de financiación eh, interna, ¿vale? Forma parte de lo que se conoce como autofinanciación y en concreto autofinanciación de mantenimiento, porque sirve para mantener la estructura productiva de la empresa. Pues esto es todo.